En mi video anterior de Desmontando argumentos hispanistas y mi problema con el hispanismo radical, me llegaron muchos comentarios argumentando que no estaba contextualizando cada punto que tocaba y que tenía que comparar todo con el Imperio inglés para demostrar cómo el Imperio español fue mucho mejor en el trato indígena. Todo esto a pesar de que el video no se trataba de hablar bien o mal del Imperio español, sino que se trataba de desmontar falsedades objetivas como que no existía la esclavitud indígena durante el control del Imperio español en América. Como si comparar el trato inglés con el trato español hacia el indígena me daría la respuesta de si había en la América española esclavitud o no. Y es que claro, este es un problema con los hispanistas radicales. Creen que todo contenido que se haga mencionando la conquista española tiene que compararse con otros imperios para colocar al Imperio español como el mejor imperio de la historia, porque el orgullo de los hispanistas radicales se basa en dejar mal la historia de otras naciones. Chauvinismo total al cual me opongo totalmente. Así que decidí hacerles caso y voy a contextualizar, pero contextualizaré un tema muy controversial para el hispanismo moderno, el supuesto genocidio indígena por parte de los anglosajones. Y compararé cifras de autores reales, compararé hechos y sobre todo compararé a los argumentos que los hispanistas usan para afirmar que la conquista española en América no fue un genocidio, para verificar si la colonización inglesa y las guerras indias fueron procesos genocidas o no. ¿Funcionaron para algo las leyes de protección de los indígenas estipuladas en las leyes de Burgos o solo se quedó en papel? ¿Los virus que supuestamente generaron la verdadera mortandad de los indígenas solo se quedaron en Mesoamérica y en el sur de América o también afectaron a los nativos del norte? Aquí analizaremos todo esto. Espero que no haga falta acotar que sí creo que existe una leyenda negra en contra de la historia hispana, en donde se coloca al Imperio Español como el exterminador por excelencia de los indígenas, algo completamente falso. Se oculta lo complicado que fue el proceso de conquista en el cual también participó un gran número de aliados indígenas en favor de la corona española, y se suele negar el impacto positivo que tuvo el mestizaje de indígenas y españoles que desemboca en la increíble multiculturalidad que tiene Latinoamérica hoy en día. Sin embargo, soy fiel creyente que el fin no justifica los medios, y así como no hay nada por lo cual pedir perdón, tampoco hay nada por lo cual pedir gracias. Lo que existe es una historia que nos pertenece como hispanos, de la cual incluso nos podemos sentir orgullosos e interesados por entender más, sin negar la realidad oscura que existe en toda historia de toda nación. Por esto, no creo que haya una necesidad de crear una leyenda rosa alrededor de nuestra historia, ni mucho menos crear una leyenda negra en la historia de otras naciones, de la cual no nos sentimos identificados. Así que vamos allá. El proceso de colonización inglesa tiene inicios en el siglo XVII, es decir, en los años 1600, más de 100 años después del descubrimiento de América y varios años después de los procesos de exploración y conquista española en el continente. Aunque es cierto que para el año 1497 el navegante genovés Giovanni Caboto, nombrado por Inglaterra como John Cabot, propuso al entonces rey Enrique VII conseguir una ruta hacia las Islas de las Especias, por el mar Atlántico Norte en vez del sur como lo había hecho Cristóbal Colón. Recordemos que para este momento no se tenía en cuenta que se había llegado a un nuevo continente y se pensaba que aquellas islas y tierras encontradas formaban parte de las tierras asiáticas. Y aunque Cabot sí llegó a Norteamérica en un sector que actualmente le pertenece a Canadá, el Reino de Inglaterra no podía dar seguimiento a esta iniciativa debido a la falta de recursos económicos. En 1580, gracias al desarrollo tecnológico de la marina inglesa, desarrollado por Enrique VII, con más dinero y casi duplicada la población en el reino, la reina Isabel I de Inglaterra le otorga el derecho de poseer nuevas tierras en nombre de la corona británica a Sir Humphrey Gilbert, hecho que luego, con ayuda de otros exploradores como Sir Walter Raleigh, fundaron en 1585 la primera colonia inglesa de Roanoke, en lo que hoy en día es Carolina del Norte. Y más tarde, en 1607, se funda la primera colonia permanente de Jamestown en Virginia. Jamestown representa el primer contacto entre una colonia inglesa y nativos americanos. En este caso se trató de la Confederación Powhatan. Aunque los ingleses trataron de llevar una relación pacífica de intercambio con estos nativos, en 1609 el gobernador de Jamestown, John Radcliffe, quien fue invitado junto a otros 25 colonos por los Powhatan, para realizar un intercambio amistoso de comida, sufre de una trampa por parte de los nativos y el destino del gobernador fue ser desollado vivo por las mujeres del pueblo, desatando una serie de eventos que desembocarían en la guerra anglo-Powhatan. Esta guerra termina con el matrimonio de Pocahontas, hija del jefe Powhatan,
y el colono John Rolfe en 1614, dando paso a un periodo de relaciones más pacíficas entre los colonos ingleses y los aborígenes de la Confederación Powhatan. Sin embargo, en 1622 los Powhatan consideran la expansión inglesa como una amenaza y realizan una masacre, un ataque sorpresa a la colonia inglesa que termina con la vida de 340 colonos, incluyendo mujeres y ancianos, es decir, un tercio de la población de Jamestown, lo cual volvió a resurgir las tensiones y las guerras entre los dos pueblos. Cabe recalcar que los ingleses no se comportaron mejor, obviamente, y también realizaron guerras que acabaron con la vida de muchos Powhatan. Por otro lado, en 1610 se funda la colonia de Terranova en lo que hoy en día es la provincia de Terranova y Labrador en Canadá. Aquí residía un pueblo llamado los Beothuk, los cuales por su pintura roja en la piel los ingleses le dieron el nombre de Pieles Rojas. Y es de aquí de donde sale tal nombre para los nativos americanos y no de la práctica de arrancar las pieles como se ha querido hacer creer. Y adivinen qué pasó entre estos dos pueblos. Pues que los ingleses no se volvieron locos a atacarlos automáticamente. Las relaciones entre los Beothuk y los ingleses fueron relativamente neutrales, con pocas excepciones donde competían por recursos. Pero los ingleses de ese momento en adelante tratarían de mantener relaciones amistosas con este pueblo. En 1612, el administrador John Guy propuso establecer un intercambio comercial con ellos, por lo que en el 6 de noviembre de este año intercambiaron comida y regalos. Sin embargo, los intercambios no duraron mucho, pues los Beothuk trataban de evitar lo más posible a los europeos y no estaban interesados en aprender ni adoptar mucho de su cultura. Esto es un punto muy importante para entender la diferencia entre la conquista española, la cual tuvo un proceso de mestizaje y colaboración indígena, y la colonización inglesa, y hablaremos de esto más tarde. Cabe recalcar que aunque los Beothuk desaparecieron, esto se debió principalmente a enfermedades traídas por los ingleses. Así es, los argumentos usados por los hispanistas no solo se aplican a la conquista española. Más increíble les sonará a los hispanistas radicales saber que en 1810 el gobernador británico de Newfoundland, Sir John Duckworth, promulgó una proclama que protegía por ley a los Beothuk, quienes estaban siendo desplazados por los estadounidenses, por lo que los ingleses no solo trataron de vivir en paz con ellos, sino que trataron de protegerlos legalmente a pesar de no haber podido evitar su extinción. Este tipo de cosas no lo cuentan los hispanistas radicales ni los anglófobos, pero vamos a seguir. Sin duda existieron muchas guerras durante el primer siglo de colonización inglesa. En 1636, la colonia inglesa de Connecticut entró en guerra con los indígenas norteamericanos Pequot. Estos nativos llevaban ya tiempo enemistados con los indígenas Mohegan y Narragansett. Al principio, los colonos ingleses realizaron intercambios pacíficos con los tres grupos, sin embargo, los Pequot terminarían aliándose con los colonos holandeses, enemigos de la corona inglesa, luchando por sus intereses, por lo que los ingleses se aliaron con los Mohegan y los Narragansett, desatando una guerra que sería perdida por los Pequot. En 1675 comenzó una guerra en la cual los nativos de Wampanoag, quienes tuvieron una convivencia pacífica inicial con los peregrinos ingleses, se vieron afectados por la expansión inglesa que causó el robo de muchas tierras. Los Pequot, quienes eran también enemigos de este grupo indígena, se terminaron aliando a las fuerzas inglesas junto a los Mohegan y los Mohawk, en lo que se conoció como la Guerra del Rey Felipe. Como podemos ver, al igual que los conquistadores españoles, los colonos ingleses también lucharon junto a grupos indígenas, muchos de ellos dominados por otros grupos, para crear alianzas que protegerían los intereses de ambos. ¿Por qué entonces se habla de alianzas en el caso de la conquista española, pero en el caso de la colonización inglesa se habla de genocidio y exterminio masivo? Sin duda alguna, los españoles aplicaron políticas de mestizaje que fueron positivas para la población indígena, sobre todo durante la formalización de los virreinatos. Sin embargo, se suele descontextualizar el hecho de que en la mayoría de los casos, los nativos americanos, tales como los Beothuk, no tenían intereses en mezclarse mucho con los europeos, o también como los apaches, quienes nunca aceptaron anexarse a los virreinatos españoles, razón por la cual se mantuvieron en guerra con ellos durante todos los siglos XVI, XVII y XVIII, y para el caso del pueblo Omaha fue lo mismo. Y es por esta razón que a pesar de que muchos nativos americanos del norte tuvieron contactos con españoles, ni siquiera los mismos españoles pudieron mezclarse con ellos. A esto hay que sumar el hecho de que para el siglo XVII los indígenas del norte se encontraban en una encrucijada de varias potencias coloniales en sus territorios. Hablamos de holandeses, españoles, ingleses y franceses, mientras que durante la conquista española los españoles tenían pleno terreno para convencer el anexo de los indígenas a la corona española sin encontrar oposición de otras potencias europeas. Por otro lado, los indígenas mesoamericanos en su mayoría, exceptuando los mexicas,
se mantuvieron más dispuestos a anexarse a la corona española. Por ejemplo, en la primera batalla de Hernán Cortés contra los indígenas mayas, la batalla de Centla, con tan solo ganar, Cortés ya obtuvo sus primeros aliados y sus futuros vasallos de la corona española sin mucha oposición. Por estas razones, resulta ridículo comparar dos contextos completamente distintos y asumir que todo fue gracias a que los españoles fueron más morales. Por su parte, la colonia de Pensilvania es uno de los casos donde se creó un tratado de paz y de protección indígena por parte de los ingleses. Esta colonia fue fundada en 1681 por el cuáquero William Penn, que además de crear una proclama para que se respetara la libertad religiosa en la colonia, en 1682 crea el Tratado de Chacmason, que establecía la paz permanente entre los colonos ingleses y el pueblo Lenape, lo cual se cumplió, evitándose así cualquier tipo de guerras, robo de tierras y se mantuvo una buena relación comercial de pieles y comidas. Estas relaciones duraron hasta 1755, cuando los Lenape deciden aliarse a favor de la corona francesa, enemiga de los ingleses, dejando a un lado el tratado. Por lo cual también tenemos casos de derechos hacia grupos indígenas por parte de algunas colonias. Entonces, ¿podríamos decir que los ingleses llevaron a cabo una política de exterminio masivo o total en contra de los nativos americanos? La respuesta simple es no. ¿Y podríamos decir que los ingleses cometieron genocidio contra los nativos? La respuesta dependerá de qué consideremos como genocidio. Si consideramos como genocidio a las masacres hacia la población inocente, que muchas veces solo eran civiles y que sufrieron los horrores de una guerra, sí podríamos decir que se cometió genocidio. Pero si asumimos esto para los ingleses, deberíamos también asumirlo para los españoles, que realizaron masacres como la matanza de Cholula, orquestado por Hernán Cortés, donde atacaron a cientos de indígenas civiles desarmados, en lo que el mismo conquistador acompañante de Cortés, Bernal Díaz de Castillo, mencionó que el ambiente parecía como si hubieran ríos de sangre, o incluso casos como el sitio de Tenochtitlán, donde la población mexica sufrió no solo el despojo de sus tierras, sino la captura de esclavos indígenas, el desplazamiento de cientos de ancianos, niños y mujeres inocentes que no tenían que ver en la guerra y la destrucción de una ciudad completa. Aquí los argumentos de es que los españoles se aliaron con indígenas, así que no fue una conquista sino una liberación de estos pueblos, es un argumento ridículo, considerando que los ingleses también se aliaron con indígenas y los apoyaron en sus guerras con otros indígenas, y claramente la conquista española no tenía un fin humanitario de ayudar a los pobres indígenas, sino un fin político y económico. Durante la Guerra de los 7 Años, varios indígenas de la Confederación Iroquesa lucharon junto a los ingleses contra los franceses y el Imperio Español. Además, los ingleses se aliaron con pueblos los cuales estaban siendo sometidos por el Imperio Español, como fue el caso de los Misquitos en 1740. El rey Misquito y la corona británica sellaron un tratado de amistad y alianza formal en donde se estableció un protectorado y los ingleses junto a estos pueblos misquitos lograron defenderse y atacar asentamientos españoles durante las guerras revolucionarias en América. Este tipo de datos no lo cuentan los hispanistas radicales porque haría entender que los procesos de asimilación entre europeos y nativos de América fueron complicados y terminan desinformando a personas que no tienen un conocimiento general del tema. Yo mismo he dicho en anteriores videos que los ingleses aplicaron políticas de exterminio completo hacia los indígenas, afirmación de la cual me arrepiento y que evidentemente estuvo muy equivocada. Y esto sucede justamente por no investigar correctamente y hacer afirmaciones por creer en información y videos que evidentemente están sesgados por una ideología. Pero, ¿no se supone que los españoles hicieron leyes para la protección de indígenas? Los ingleses nunca hicieron algo así, los españoles fueron superiores. Pues no, las leyes no funcionaban a la perfección y evidentemente fueron positivas para crear luego el sistema de mestizaje y derechos indígenas que se tuvo en los virreinatos después del siglo XVII. Sin embargo, durante la conquista española no fue más que papel y regaños. Muchas personas mencionan los juicios hacia Cristóbal Colón, quien por supuesto esclavizó a varios nativos, vendió niñas nativas para esclavitud sexual y sometió a muchos juicios injustos a varios indígenas. Sin embargo, los juicios llevados a cabo por Bobadilla fueron enfocados principalmente al trato español. Su sentencia: se le despojó de sus títulos y se le llevó prisionero a la península ibérica, donde fue liberado un año después por la reina Isabel I de Castilla. Cabe recalcar que Colón murió rico e intentando hacer un cuarto viaje al Nuevo Mundo, de manera ilegal por supuesto, pero no sufrió mayores daños ni sentencia. El caso de Hernán Cortés fue igual, a pesar de haber tenido muchas quejas por el maltrato hacia los indígenas y haber esclavizado indígenas en un momento que ya era prohibido, logra ser absuelto de cualquier sentencia y le es otorgado el título de Marqués del Valle de Oaxaca y recibe 23.000 indígenas en encomienda para su servicio. Incluso el conquistador más sanguinario considerado por los mismos cronistas,
Pedro de Heredia, quien tenía quejas por quemas de nativos, despojo de tierras de los indígenas Zenú y de cortar orejas y labios como forma de castigo, al hacerse juicios de residencia, tiene un castigo de confiscación de algunos bienes, pérdida de títulos y gobernación, pero más nada. Cabe recalcar que aunque algunos conquistadores perdían su gobernación, quienes los sustituían muchas veces terminaban siendo igual o peores en el trato indígena. Además, siempre que existía una sentencia se podía apelar para absolver el castigo y casi ningún conquistador fue sentenciado a muerte o puesto prisionero por varios años por un caso de maltrato o esclavitud indígena. A esto hay que sumarle la política de guerra justa que aplicó el Imperio Español en todo momento hasta su disolución en América, la cual estipula que se le haría guerra a cualquier grupo indígena que no aceptara la corona y a la religión católica, política que jamás aplicaron los ingleses. Por lo que estas leyes de protección no son un argumento válido para comparar los daños hechos entre los periodos de conquista española y la colonización inglesa. Al final, ambos procesos terminaron de realizar tantos intentos de paz y de protección de los indígenas por parte de algunos personajes y también abusos y masacres por parte de otros. Pero la historia, por supuesto, no termina aquí. Quienes sí tuvieron una política de exterminio y enemistad contra los indígenas norteamericanos fueron los estadounidenses, desde su independencia con los ingleses. Pero de esta historia también se cuentan muchas mentiras y se ocultan muchos datos para tratar de realzar la visión del Imperio Español en comparación a Estados Unidos. Aquí te contaré todo lo que los hispanistas de YouTube no te cuentan y para esto tomaré como punto de referencia el video de Santiago Armesilla sobre el supuesto genocidio indígena en los Estados Unidos. El video comienza con una cita del argentino Jorge Abelardo Ramos, que presenta la recompensa por parte de los ingleses del gobierno de Massachusetts, donde pagaban varias libras esterlinas por cueros cabelludos de indígenas. Por supuesto, se generaliza y no da ningún contexto, pero estamos hablando de una proclama que fue expedida en 1755, donde las víctimas serían los indígenas Penobscot, quienes por años fueron enemigos de los ingleses y aliados de los franceses. Por supuesto, esta proclama es terrible y ofrece libras esterlinas incluso por las pieles de niños y mujeres de este grupo, un claro genocidio por parte del gobierno. Pero la cita termina diciendo que era algo que no se hubiera permitido en la América Española y hubiera sido penado severamente. Una clara falsedad en el caso de la conquista, considerando que conquistadores como Pedro de Heredia, quien ya mencioné, que quemó vivo a varios indígenas, no recibieron una sentencia mayor que la pérdida de sus títulos, y otros como Pedro Alvarado, que participó en la matanza del Templo Mayor, un hecho que hasta el mismo Cortés criticó, donde cientos de personas inocentes fueron atacadas sorpresivamente. Alvarado recibió juicios de residencia sin ningún castigo, por lo que continuó conquistando tierras sin impedimento, obteniendo títulos para sí mismo. Armesilla continúa mencionando el Indian Removal Act de 1830, que tenía como fin el traslado y robo de tierras de los indígenas de la zona de Estados Unidos, al igual que varias guerras que incluyeron masacres injustas y la creación de reservas que eran básicamente prisiones o campos de concentración para los indígenas. Hasta aquí todo bien. El problema es la falta de rigor al momento de comparar las acciones de Estados Unidos con las del Imperio Español. Armesilla menciona que debido al Indian Removal Act, cientos de indígenas cherokees murieron en el camino mientras eran expulsados hacia el oeste del río Mississippi, en lo que se conoció como el Sendero de las Lágrimas. No olvidemos, por supuesto, que estos hechos también ocurrieron durante la conquista española. La guerra en Tenochtitlán incluyó la destrucción completa de la ciudad en donde vivían personas inocentes, porque recordemos que los civiles no eran quienes hacían sacrificios y guerras, esto lo hacían los soldados y la casta sacerdotal. Estas personas desplazadas y aniquiladas incluyeron mujeres, ancianos y niños, que eran también víctimas de los sacrificios que realizaban los aliados más asiduos de los españoles, los tlaxcaltecas. Sí, ningún hispanista cuenta esto, pero los aliados de los conquistadores también realizaban sacrificios, por lo que muchos tuvieron que huir de la ciudad y si no eran capturados para ser esclavizados eran cazados por los tlaxcaltecas o morían por el hambre y las enfermedades que habían traído los europeos. Otro ejemplo es la batalla de Calacoaya, donde cientos de personas murieron de manera totalmente sorpresiva por las fuerzas de Cortés y la ciudad fue quemada, expulsando a todos sus habitantes mexicas. Y lo mismo ocurre con la batalla de Maracapaná, donde los españoles logran una victoria sobre los caribes que los desplazan adueñándose del territorio de los Caracas, en lo que actualmente es Venezuela, desplazando a los habitantes de dicho grupo indígena, y como estos cuentos hay muchísimos más. Pero nada de esto termina aquí. A Armesilla y sus seguidores les impresionaría saber que la mayoría de los indígenas norteamericanos practicaron actos de canibalismo como los iroqueses o los cherokees,
y practicaban sacrificios como los Pawnee, los Cherokees, los Iroqueses, los Natchez y los Seminola, y muchos incluso realizaban sacrificios de niños como los Creeks, los Dakota, los Timucua y los Menominee, entre muchos más. Y veamos qué piensa Santiago Armesilla sobre el exterminio de pueblos indígenas antropófagos y que realizaban sacrificios. Somos herederos de aquello, porque evidentemente, como dice Marcelo en Madre Patria, acabar con un estado antropófago que mataba cerca de 20.000 personas al año en sacrificios humanos y se los comían a través de una casta sacerdotal y una nobleza deleznables que además explotaban a su pueblo, eso lo siento, pero es algo de lo que enorgullecerse. Entonces, pareciera que contextualizar solo es válido para poder hablar bien del Imperio Español. Es decir, que Washington, Jefferson, Adams y Benjamin Franklin fueron inspiradores de lo que hicieron después los imperios coloniales en los siglos XIX y XX. ¿Y por qué no lo podría hacer también el Imperio Español con acciones como la Gran Redada, ideado por el Marqués de la Ensenada y aprobado por el rey de España Fernando VI, en donde se intentó recluir separadamente a gitanos hombres y mujeres para crear su extinción para, según las palabras del Marqués, acabar con tan malvada raza, o la expulsión de judíos por los reyes católicos, en donde cientos de familias judías perdieron casas, murieron en el camino, o con la Inquisición que justamente tuvo a muchos gitanos y judíos como víctima. En fin, ningún imperio se salva de tener una historia oscura. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, desde su misma escritura, está bañada en la sangre de los indios. Estados Unidos es una nación construida sobre el genocidio indígena y sobre la esclavitud de los negros. Sí, bueno, algo que tampoco menciona Armesilla es que uno de los más grandes apoyos que tuvo Estados Unidos durante su independencia proviene del mismo Imperio Español. El rey Carlos III firmó el apoyo oficial a las 13 colonias norteamericanas contra Gran Bretaña y sus aliados. Bernardo de Galvez, un reconocido general español, recibió órdenes de Carlos III de apoyar la independencia de Estados Unidos, tomando importantes fuertes ingleses que se encontraban en un punto estratégico importante, ya que eran una de las principales vías fluviales de comunicación en el norte de América. Conquistas que fueron decisivas para el éxito de Estados Unidos, con batallas como la Batalla del Fuerte de Charlotte o la Batalla de Pensacola, en la cual también participaron varios indígenas Creek y Choctaw al lado de Inglaterra. Pero esto no es todo. El más grande apoyo que España le dio a los independentistas anglosajones fue dinero, armas, municiones, vestuario y por supuesto ayuda militar y soldados. El mismo George Washington, considerado el padre de los Estados Unidos, aceptó la importancia decisiva que tuvo España en la victoria de los Estados Unidos, mencionando en una carta al gobernador Morris en 1778 que sin su ayuda el poder de los ingleses sería tan grande que las posibilidades de poder ganar la guerra serían bajas, pero que con España de su lado no tendrían dudas de ganar. Cabe recalcar que mucho de este dinero y muchas de estas municiones y armas fueron usadas justo para el exterminio indígena. Así que si la Declaración de Independencia de los Estados Unidos está manchado con la sangre de los nativos, también está manchada con el apoyo del Imperio Español desde su inicio. Pero esto tampoco lo cuentan. En fin, se tiene una retórica de los indígenas durante la conquista española murieron por enfermedades, pero los ingleses exterminaron con guerras a los suyos. O retóricas como debemos agradecerles a los españoles por habernos conquistado porque si lo hubieran hecho los ingleses, hubieran exterminado a todos los indígenas. Cuando claramente los ingleses no llegaron al continente como vikingos listos para destruir toda cultura indígena y a quemar villas y degollar cabezas como locos. Además de haber llegado con una política de exterminio a Mesoamérica y el sur del continente, se hubieran encontrado a más de 20 millones de nativos dispuestos a defender sus tierras. Ya me dirán si 200.000 colonos ingleses, de los cuales el 90% eran mercaderes y personas de clase alta, y solo un 10%, es decir 20.000 personas, se dedicaban a la guerra con indígenas, podrían contra 20 millones de indígenas. Y por supuesto, el punto de todo este video no es demacrar la imagen del Imperio Español, sino todo lo contrario, entender que todos los imperios en la historia de la humanidad tienen una historia oscura, y es ridículo formar una leyenda negra para tratar de realzar la historia de otro país. Y para quienes dicen que no se trata de crear una leyenda negra alrededor de Inglaterra... Una pregunta te voy a hacer, Santiago. ¿Tú justificas, por ejemplo, la construcción de una leyenda negra sobre, por ejemplo, la historia de Inglaterra para contraatacar la leyenda negra de la historia de España? Buena pregunta. Pues sí, en algunas cuestiones sí. Evidentemente sí. Vale. Sí. Y voy a explicar por qué. Pues eso no lo debería hacer ningún buen historiador. Ya, pero... Con esto finalizo este video, pero vendrán muchos más como este, porque con el hispanismo radical hay mucha tela que cortar. Si te gustó el video no olvides darle like, compartirlo y suscríbete si aún no estás suscrito. Escríbeme abajo en los comentarios lo que piensas de todo esto.